el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3. Me aventuré a escribir una serie de charlas sobre la mayordomía del habla. Nosotros somos la comunidad de la palabra. El texto que leo dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia enseña que no solamente lo que fue hecho, sino que las cosas son sostenidas por la palabra de Dios. Todo el universo, más de 30.000 millones de estrellas. La más pequeña es el Sol. Hay soles que son hasta 200 millones de veces más grandes que nuestro Sol. Un ser humano, si se montara a caballo en un rayo de sol, tardaría 97 años en salir desde la Tierra hasta el borde del sistema solar. O sea, es imposible salir vivos. A la velocidad de la luz tomaría 97 años. Y todo fue creado por la palabra del Señor, y Jesús lo sustenta con la palabra de su boca. O sea, Jesús le conserva la temperatura, la energía, la luminosidad, el peso, el tamaño a todos esos 30.000 millones de estrellas solamente con la palabra de su poder. Y Él fue el que se hizo hombre para venir a morir por nosotros y acercarnos a su intimidad. Por eso tenemos que tener mucho hincapié en conocerlo a Él, en experimentarlo, en mirar en la palabra quién es Él. Pero esta vez estamos trabajando en el tema de la palabra. La semana pasada tomamos un primer tema y es poder para bendecir. Y hablamos un tema que, si no lo han escuchado, por favor búsquelo en nuestra página web o búsquelo en nuestra página de YouTube y mírelo, escúchelo, tome apuntes. Le va a hablar profundidades. Va a descubrir que usted tiene un poder muy grande y muy importante, saber administrar su boca. Las personas enamoran o destruyen el amor a través de la boca, por sus palabras. Las palabras son más que un contenido informativo. Ahí nuestro corazón se revela por las palabras. La intencionalidad se revela por las palabras. Hoy vamos a ver poder para dar vida. Y la parte primera son las palabras de muerte. ¿Sí? Dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Parece algo increíble, pero es verdad. Escuché el caso de un hombre que era colaborador de un evangelista, y un hombre muy usado por Dios. Y él colaboraba con un evangelista, aunque él tenía su propio ministerio. Un hombre que predicaba, que Dios lo usaba. Había abierto ya varias congregaciones de una manera muy sobrenatural, con mucho poder. Un día vino al hotel, estaban en una cierta localidad, un hombre. Y yo quiero hablar con fulano, se refería al evangelista. Y él dijo, él se encuentra, no está en ese momento, no lo puede perder, pero estoy yo. Digo, no, usted no sirve. Y esta palabra, usted no sirve, le causó tanto efecto a un hombre ya adulto, que 10 años más tarde, este hombre tembloroso, inseguro, apartado completamente de las congregaciones, no entregado al mundo, pero solamente escuchaba permanentemente, usted no sirve. Una palabra dicha de manera equivocada destruía a este hombre. Gracias a Dios, el que lo encontró era un hombre entendido y pudo restaurarle. Tomó más de 3 años la restauración de su autoestima, de su dignidad, de su funcionalidad como la tenía antes, por una palabra. Soy pastor, he sido consejero de miles de familias y puedo contarles del estrago, y no lo voy a hacer, no tengo tiempo, que causa un hombre criticando a su esposa, y el estrago que causa una mujer criticando a su esposo, el estrago que causa unos hijos criticando a su padre o a su madre, o unos padres criticando a sus hijos. La lengua tiene un poder terriblemente destructor, pero también tiene un poder tremendamente vivificante. Nuestra primera etapa son conversaciones de muerte. Y me voy a referir en primer lugar a las conversaciones disuasivas de la verdad. Jesús enseñó que la buena palabra se parece a la semilla que alguien va y la riega, ¿no?
y algunas semillas caen en el campo y vienen las aves del cielo y la comen, la devoran, la tragan. Entonces nunca van a nacer, nunca va a producir fruto. Y luego explica que cuando alguno oye la palabra y no la entiende, luego viene el enemigo y roba la palabra. Hay un principio que predicó Jesús que es supremamente definitorio. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en todas las áreas. Así que Satanás también creó una antítesis de este principio, y es, les robaré la verdad y los haré esclavos. Satanás buscará hacerte disuadir de la fe en Jesús, buscará disuadirte de la obediencia al evangelio, querrá colocarte una prudencia y querrá hacerte pensar que tú eres más prudente que la Biblia. De una forma u otra, hay más de 20,000 grupos cristianos, entre comillas, sobre la faz de la tierra. Así que yo le puedo decir que hay más de 20,000 interpretaciones de la Biblia. Dice, pero esto es increíble. ¿A qué horas la iglesia de Jesús está así? Es obvio. No hay que perseguir al musulmanismo. De entrada sabemos que es un sistema equivocado. No hay que perseguir a ningún otro sistema. Sabemos que está equivocado. Hay que perseguir la verdad. Es el mensaje del infierno. Piense, si usted fuera el diablo, ¿usted qué haría con doctrinas falsas? Déjelas. Pero ¿usted qué haría con la doctrina correcta? Busque imitarla. Hágalo parecido, pero falséela. Entonces, el problema está en las imitaciones. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Voy a hablar de varias cosas que son conversaciones que nos buscan disuadirnos. Una vez al año no hace daño. Una canita al aire, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo te parece que sí? Si un hombre comete un homicidio una vez en la vida, es homicida. ¿Alguien cree que si comete adulterio una vez al año, no, él sigue siendo un hombre fiel a su esposa? No, es un adúltero o adúltera, si es una mujer. No, eso de que una vez al año no hace daño es falso. Si se refiriera a comerse un asado una vez al año, no hace daño, pero sería mucho más benéfico una vez por semana. En Proverbios capítulo 19, en el verso 27 dice la palabra, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de oír, de escuchar las razones que te hacen divagar de la verdad. Usted va a una librería cristiana, yo le garantizo que en una librería cristiana hay cantidad de libros que se oponen a la Biblia. ¿Cómo? Sí. Usted va a una academia de teología, al seminario más importante de teología, y usted va a encontrar cantidad de doctrinas que se oponen a la Biblia. Hay quienes dicen que los dones del Espíritu Santo ya no son funcionales, ya no existen, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ni evangelistas, ni maestros. No, ya no hay eso. Hay quienes enseñan que cuando un hombre va a orar, las mujeres deben guardar silencio, porque es una deshonra para un hombre que habiendo un hombre en el salón, una mujer ore o levante la palabra. Falso. Y todo buscan justificarlo a través de la Biblia, distorsionando la verdad, haciendo teología de un versículo y no mirando lo que dice la Biblia del Génesis al Apocalipsis del mismo tema. Tenemos que ser sabios y entendidos. Sacar un versículo de su contexto, que es toda la Biblia, es un pretexto para una doctrina falsa. Por eso leer la palabra requiere tiempo, predicarla requiere mucha responsabilidad. Muy bien. Hay conversaciones pesimistas. Bueno, yo quisiera hablar un poquitico más de las conversaciones que nos disuaden de la verdad. Por ejemplo, hay conversaciones que te dicen, hombre, diezmar eso es del antiguo pacto. ¿Qué tal diezmar? No, eso es del antiguo pacto. Digo, esa persona le está prestando su boca al diablo para arruinarte, para que cierre las puertas de la bendición. Nada le cierra más la puerta a una persona financieramente que no diezmar. Lo otro es no honrar a los padres. Lo otro es endurecer su corazón a los necesitados. Eso es una maldición terrible. Usted le endurece su corazón a los necesitados y Dios también le cierra las puertas a usted. Lo otro es usar el dinero para sus deleites solamente.
Hay que satisfacer las necesidades. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hay formas de cerrar la bendición espiritual, pero hay formas de abrirla. Entonces, eso que es del antiguo pacto es falso. Fue del antiguo pacto y fue mucho antes que el antiguo pacto. Usted lee, Abraham le entregó los diezmos a un sacerdote llamado Melquisedec, que es tipo de Cristo. En Hebreos explica ampliamente que el mismo Leví, el mismo Moisés diezmó en Abraham porque aún estaba en los lomos de él. Y tomaría tiempo estudiar esto, pero es importante que usted deje de escuchar. Lea la Biblia, hermano. Estudie la palabra. Consúltela. Yo tengo un camino recorrido, no soy la última autoridad. Seguramente hay temas de los cuales no entiendo nada, pero le puedo aportar en los temas que yo he estudiado y lo puedo orientar en la selección de buenos libros. Hay muy buenos escritores, hay muy buenos teólogos, hay hombres que han caminado kilómetros más que nosotros, a los cuales hacemos bien en escuchar. Hablando de conversaciones de muerte, voy a hablar de las conversaciones pesimistas. ¿Qué es el pesimista? El que no ve esperanza en nada. No, hermano. ¿Usted monta una panadería? ¿Quién come pan en Medellín? Aquí todo el mundo come arepas. ¿Quién dijo? Aquí no funciona una panadería. Dígale a Miguel lo mismo si es verdad. Dígale a Bimbo si es lo mismo si es verdad. Dígale a muchos a ver si es verdad que no comemos pan en Medellín. Es falso. Dígale aquí al hombre que no come pan. No, es absurdo. Pero el pesimista hace eso. Y uno de las formas de pesimismo es el llamado realismo, ¿no? Hombre, hay que ser reales. Hay que caminar con los pies en la tierra, hay que ser realistas. Deje de ser soñador. Es la forma como le dicen a algunos, ¿no? Hay un gran peligro. Quiero decirle, mire, nuestras circunstancias no son necesariamente la verdad. ¿Me escuchó? Nuestras circunstancias no son necesariamente la verdad. Las circunstancias son temporales, son cambiables. Alguien hoy tiene el título como director técnico o director gerente general de la Common Corporation y mañana estar despedido, porque simplemente las cosas cambian. Pero Dios puede cambiar nuestras circunstancias. ¿Sí me hago entender? Hay un hombre en la Biblia, en el Marcos capítulo 5, se llama Jairo. Este era un hombre principal de una sinagoga y tenía una hijita adolescente. La historia dice que su hija estaba enferma, literalmente estaba agonizando. Y un día llegó Jesús a ese puerto, este Jairo lo estaba esperando. Vino y se postró y dijo, te ruego que vengas a mi casa y que sanes a mi hija. Para que un sacerdote se postre ante un hombre, es porque entendió que ese hombre no era simplemente un hombre. Él entendió que era el Señor. Él comprendió que era el Mesías y se postró ante él. Este hombre Jairo estaba conectado con un nivel de revelación muy superior. Y ocurre algo, que Jesús le hizo caso y comenzó a caminar, pero vino mucha gente y se apiñó sobre él y le impedían caminar. Para sobremesa vino una mujer que tenía un flujo por 12 años. Y vino con fe y ella pensaba, si yo toco solamente el borde del manto de Jesús, seré sana. Y tocó el borde y quedó sana. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Dijo, ay Señor, qué risa. Te han tocado como 200. Y tú preguntas que quién te tocó. Digo, no, alguien me tocó. Es como cuando vienen al altar. Puede haber 2000 o 1000 en un templo. Pero hay algunos que levantan su mano y su corazón y tocan a Cristo. Por su corazón. Otros salen como entraron o peor. Están pendientes de cómo danza la danzarina, de otra cosa diferente. Entonces, cuando estaba en esas circunstancias, distraído Jesús con el cuento, con la situación de esta mujer, dice en el texto, versículo 35, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús hablaba con la mujer que fue sanada, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciéndole, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Estos son los realistas. Los realistas, ¿sí? Ya murió. No hay nada que hacer. ¿Cuál es tu circunstancia? Que tu hija murió hoy. Póngale fecha y hora y regístrelo porque este fue el último día, fue el deceso de su hija. Su hija expiró
estiró la pata, murió, feneció, como lo quiera decir, ya no está. Esos son los realistas. Está tiesa, no respira, se murió. Entiende, su espíritu se fue, ya no está aquí. No moleste más a Jesús, deje ya la oradera. Ya la empresa se quebró. Ya usted perdió el ministerio, ya perdió el don, ya su esposa se fue, ya sus hijos son drogadictos, ya no más que la cuento, ellos decidieron el camino, déjelos. Son los realistas, digo, no. Jesús escuchó, mire, el siguiente versículo dice así, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Yo creo que vino y lo cogió de los hombros y dijo, aquí, mira, despabila conmigo, no temas. No admitas temor en tu corazón. Cree solamente. ¿Por qué? Porque unas son las circunstancias, pero otro es la verdad. La verdad tiene nombre propio, se llama Jesús, y Jesús cambia las circunstancias cuando creemos en Él. Dale ese aplauso que le quieres dar. Que lo aguantes. Ahora, por amor de Dios, no convierta su experiencia personal en doctrina. No, casarse con un cristiano. Mire, mis dos sobrinas se casaron con cristianos. Y mire, uno salió amanerado. El otro la dejó como a los 6 meses. Dice que cristianos, hipócritas. ¿Usted cree que la experiencia personal es doctrina? No, no es doctrina. ¿Le pudo suceder algo terrible a personas? Hay quienes se meten en la iglesia y se enredan en cosas que no convienen. Y hay quienes vienen a la iglesia a buscar destruir el buen nombre del evangelio. Y no encuentran gente sabia alrededor que los ayude adecuadamente. Pero Dios quiere ayudarnos. Había un hombre en la Biblia que se llama Pedro. Él se llamaba Simón, pero le cambiaron el nombre. El abuelo fue pescador. Creo que el tatarabuelo también, y el tatarata también, el papá de él también, y él era pastor, era pescador. Y seguramente sus hijos también lo serían, porque lo normal es que el oficio del padre lo heredaba a su hijo, su descendencia. Y este hombre pescó toda una noche, intentó, pero no sacó nada. Al siguiente día, ya de día, Jesús vino a él y le dijo, ¿me prestas tu barquito? Claro, predicó un buen sermón a la gente que estaba ahí en la playa. Le dijo, boga mar adentro. Y él cogió, remó y se fue. Cuando llegó allá, un solazo, cerca del mediodía, le dice, echa la red. Yo creo que... Señor, tú eres carpintero. Tú sabes de maderas, ¿no? Haces unas buenas casas. Pero los que somos pescadores sabemos que de día no se pesca. Porque los peces no son bobos. Ellos ven la red y huyen. Se esconden, se profundizan. No vamos a sacar peces. Además, toda la noche estuvimos trabajando y no hay peces. No es tiempo de cosecha. Pero Jesús se quedó mirándolo. Bueno, si tú insistes, en tu nombre la voy a echar. Hubo algo en la mirada, en la persona de Jesús. No sabemos qué, no lo filmamos, pero hubo algo que disuadió los argumentos de Pedro. Le quitó esta convicción para crear una doctrina con base en su experiencia. Y él tiró la red. En tu nombre echó la red. Y cuando tiró la red ocurrió lo maravilloso. Se llenó de peces. Jesús hizo algo, o creó peces para él, o los convocó por su poder sobrenatural, hizo que se llenara esa preciosa, ¿cómo se llama? Red. Jesús puede cambiar. Tú estás fracasando en tu negocio. Has presentado 10 hojas de vida, ninguna funciona. Has presentado no sé cuántos proyectos, cotizaciones, tu mercancía no se vende, tu negocio no funciona. Y tú dices, yo tengo la experiencia, ya he cerrado 10 empresas, ninguna me funciona. Es su circunstancia, esa es tu realidad. Pero la verdad que es Jesús puede cambiar tu circunstancia. Por eso el lenguaje pesimista no hace doctrina ni de las experiencias personales, ni anda cambiando las doctrinas. ¿Me hago entender? Ni predica sus circunstancias. La experiencia personal no es doctrina. La palabra de Dios es doctrina.
¿Saben lo que pasó, no? Pedro cayó de rodillas. Dijo, aparta de mí porque soy pecador. Él entendió que ese hombre es Dios. El único que puede cambiar nuestras circunstancias se llama Jesús. Amén. Muy bien. Imagínese usted que encontrarse con un hombre llamado Josué. ¿Recuerda? Josué tiene que ir a conquistar una tierra prometida, pero hay un río que mide como 30 kilómetros de ancho. En esa época de invierno mide más o menos unos 30 kilómetros. Muchísimos kilómetros. El río se extiende, se explaya. Los que conocemos los ríos, los ambientes parecidos, sabemos cómo se puede navegar en las aguas de un río cuando se desborda en cierto tiempo. Ese era el tiempo de ese río. Muchos kilómetros, no sabemos cuántos, 5, 6, 10, pero eran muchos kilómetros de ancho ese río. En esa época, en esa temporada del año. Ahora, después de esto le esperaba una ciudad llamada Jericó. Unos muros que medían como 20 metros de alto y tenían más de 17 metros de espesor. Y arriba había soldados, era una cosa colosal, no lo había conquistado nadie, unos muros inexpugnables. Y viene Josué y le cuenta su sueño a un pesimista. El pesimista, oye, se te ocurrió el champú, Josué. ¿Cómo vas a pasar a esta gente hasta el otro lado? ¿Y dónde están los barcos? A ver las lanchas. ¿O tienes una lona voladora o cómo los vas a pasar? ¿Ah? ¿Ahora teletransportas, Josué? ¿Ahora llevas la gente con el poder de pensamiento o es que todos son campeones de natación? Cuéntame cómo lo vas a hacer. ¿No ves el río que está en medio? Ahora llegas a Jericó, al muro. Si tú eres una hormiga, cuando tú miras hacia arriba casi que no ves el horizonte, parece que fuera un muro interminable. Ahí cualquiera fracasa. Mira, hay otras cosas para conquistar. ¿Sí? ¿Por qué, Josué? Hombre, deja de soñar, colocar los pies en la tierra, ser realista. Pero él hizo algo sabio. Él escuchó a Dios. Y él le dijo, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y nadie es nadie. Ni el río, ni los muros, ni los ejércitos, ni toda la gente le pudieron hacer frente. Usted estudia la palabra. ¿Por qué es importante leerlo? Porque usted o escucha el miedo, escucha a los pesimistas, o escucha la palabra del Señor. ¿Me hago entender? Entonces los pesimistas son personas que llevan un lenguaje de muerte muy, muy terrible, ¿no? Hay algunos que dicen, no, yo vivía bueno en unión libre. La demora fue casarnos y se nos dañó la relación. Están predicando su propia experiencia. La demora fue, no vivía bueno, vivía en fornicación, estaba en peligro de muerte. ¿Qué dice la Biblia? Que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Alguien muere en fornicación, ¿qué pasó bueno en la tierra? Se condenó para siempre. Fatal. No, eso de casarse uno virgen. No. Mire, yo me casé virgen, dijo un amigo. Y en poco tiempo me di cuenta que no, esto no funcionaba. No, 3 años y ya nos divorciamos. Conocí a otra persona, experimenté una vida sexual muy diferente y decidí quedarme con esta porque la primera no servía. Le dije, lo que no servía no era tu esposa. Fue la carga de pornografía que tenía en tu cabeza. Las expectativas erróneas respecto de la sexualidad. Si te hubieras casado virgen en tu cuerpo y virgen en tu mente, en tu vocabulario, en tu ser, no tendrías con quién comparar ni tendrías expectativas. Tendrías solamente a tu esposa con quien desarrollar, con quien construir una experiencia. ¿Me hago entender? Amén. ¿Y usted cree que el único fundamento para una relación es la virginidad? No. Es importante casarnos vírgenes. Oídos jóvenes, que lleguemos vírgenes al matrimonio, claro, es importante, pero no es el único recurso. Hay que ser buenos trabajadores, hay que ser aseados, organizados, hay que tener respeto por el otro. ¿Aló? Hay que saber resolver conflictos. El que no sabe resolver conflictos se va a ahogar en ellos. Así se casa virgen. Porque eso es solamente una virtud de las miles de virtudes que reclama una relación exitosa.
¿Me hago entender? Muy bien. Entonces, cuidado con aquellos que andan haciendo doctrinas erróneas y que andan difundiendo lo que no deben difundir. Amén. Que Dios, no, ahí uno dice, no. Ser uno emprendedor en Colombia, no. Aquí eso de la plata es para los ricos. Eso ser emprendedor no sirve, eso no funciona. Eso es mejor tener una goterita, un empleo y ahí estamos bien. Y está bien. Yo creo que se requiere que todos colaboremos con alguien o que tengamos un proyecto. Pero, ¿por qué no le preguntamos a un hombre llamado Michael de Rhodes? Él es un colombiano de papá inglés. La mamá también es europea, no recuerdo de qué país es. Él vino y estudió aquí economía porque él nació en Colombia. Y después trabajó en una empresa llamada Roche, una farmacéutica. Por un tiempo trabajó allí como vendedor, escuchó un poco de venta, desarrolló un poco de pensamiento de empresarismo y luego fue a trabajar a otra llamada Unilever. Y en Unilever comenzó desde abajo también, llegó a cierto cargo de manejo y entendió un poco cómo funcionan las empresas, se retiró, invitó a algunos amigos y creó una empresa llamada Quala Limitada en 1980. Su único producto era Instacreme, una crema no láctea con la que se endulzaba el café para matizar el café y comenzó a venderlo a las empresas que daban café a sus clientes o a sus empleados y comenzó a fomentar la venta de un tarrito y un sobrecito, nada de publicidad porque no había plata para televisión ni para revistas. Así comenzó, allí en Bogotá. Yo conocí a compañeros de trabajo de él porque mi ambiente fueron las ventas al igual que las de él. Él hizo empresa. Hoy día su empresa ya no es limitada, es una compañía anónima. Han pasado 40 años, tiene más de 10.000 empleados en Colombia, tiene sedes en México, en Guatemala, en Haití, en El Salvador, en todos los países de Centroamérica, hasta en Panamá. Tiene sede aquí en Perú, en Bolivia, en, Brasil, en Chile, los países hispanos. No, que yo sepa, no se ha metido a otros lugares. Pero él es dueño de la marca como Ego, ¿verdad? Comenzó con algo muy sencillo, después llevó, ¿recuerda unos refresquitos que se vendían en los semáforos llamados Bonais? Y que todo el mundo cargaba. Él creó una empresa dirigida para el segundo y tercer estrato, no más. Nada, o sea, solamente clase media baja. Estratos 2 y 3. Con vendedores directos, con muchísimos empleados, le dio trabajo a mucha gente. Hoy día su empresa es la 10ª empresa más importante del país y una de las empresas más importantes de la región en cuestión de manufactura y venta de alimentos. ¿Cómo comenzó? En un lugar arrendado. ¿Cómo comenzó? Con un producto que él lo vendía, él mismo iba a vender. Él mismo iba a vender sus propios productos. Que no funciona el empresarismo y fue la década de la violencia. Mire, década del 80 y del 90 fueron las épocas más difíciles para conseguir dinero. Y lo logró. Y le puedo contar cantidad de historias. Pregúntele a Mario Hernández si sirve o no sirve hacer empresa. Pregúntele a Arturo Calle si sirve o no sirve hacer empresa. Y comenzaron de nada, en proyectos mínimos. Entonces es una mentira. Pero hay gente que dice, empresarismo, negocio, independiente, uy, no. ¿Por qué? Porque son gente que tiene su boca para la pobreza, para difundir la pobreza, para matar los sueños, para destruir los sueños de los demás. Que por favor su boca como cristiano no esté ahí. Amén. Espero en Dios que me hagas caso. Muy bien. Conversaciones engañosas. Son conversaciones que dan muerte. Todo esto es el lenguaje de muerte. Engañosas. Dice, o sea, algo aparente, algo falso, algo que es mentira. Primera de Pedro 3:8 leemos, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables. Mire, esto es lo que tiene que ser un creyente. A algunos se les conoce por ser evangélicos, pero amargados. Los bautizaron como en ácido cítrico. ¿Sí? No los bautizaron en agua dulce y limpia, no. Son terriblemente difíciles. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Piensa una cosa, por cada palabra de crítica que se pronuncia en tu casa sale una espina. Y por cada palabra de elogio, de reconocimiento, de gratitud, de optimismo, nace una flor. ¿Tu casa qué sería? ¿Un jardín florecido?
O tocaría entrar con cuidadito porque ya no hay dónde poner una espina más. Porque no hemos aprendido a administrar la lengua. No somos responsables. La semana pasada prediqué ampliamente. Toda palabra revela el corazón. El bien o el mal del corazón, la paz o la violencia del corazón, la fe o el pesimismo del corazón, lo bueno o lo malo se revela por las palabras. El que tiene entendimiento discierne lo que hay en el corazón del otro. Pero necesitamos ser muy, muy sabios. Verso 10, aquí entramos nuevamente. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere amar la vida y ver días buenos? Levanten la mano. ¿Quieres días buenos? Muy bien. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Que lo que usted diga sea veraz. Nos vemos allá a las 7 de la noche. Y uno por dentro dice, si es que vienes, mío. Porque ya uno lo conoce. Hay personas que les pasa lo de un granjero. Era tan mentiroso que ni las gallinas le creían. Cuando iba a alimentarlos, le tocaba decirle al vecino, venga, ya ven las gallinas a que coman el maíz. ¿Por qué? Porque es que a mí ya no me creen. Hay personas que ya de tanto mentir no les cree nadie. Prometen, no cumplen. Han entregado su vida a Cristo como 100 veces, pero 100 veces es falso. Nunca lo han hecho. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y de manera específica en este pasaje se refiere a engañar con la boca, a mentir, a mentir. Llega el día del amor y la amistad. Señorita, le preguntan a la chica de la papelería, ¿tiene una tarjeta que diga, eres el único amor de mi vida? Dice, sí, deme 6, por favor. Yo recuerdo, llegué a una iglesia y entonces una chica puso sus ojos en mí y la verdad, yo ya los había puesto en ella también. Qué envicio de poner los ojos donde uno no debe, en vez de consultar primero a Dios. Y un día me llegó un sobrecito decorado, bonito, con un mensaje lo más de especial. Oh, qué bonito, qué amable, qué dedicada. Y luego vino otro y otro y otro. Y yo, como buen sonso, inexperto, leí y hice caso de sus palabras, de sus mensajes reiterativos, pero no consulté con Dios, que conoce las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces pasaron como 1 mes y medio y yo comencé una relación sentimental con esa persona. Oh, sorpresa. Cuando me doy cuenta que a uno de mis amigos de la misma congregación, cada vez que le hizo un mensaje para mí, también lo hizo para él. No sé en qué orden lo hacía, pero eran los mismos, idénticos mensajes. Jugaba con 2 personas a la vez y era una de las líderes importantes del lugar. Usted ve caras, pero no ve corazones. Pero por amor de Dios, que usted, que viene a este lugar, tenga el respeto para nunca mentir. Nunca mentir, nunca engañar. Sea honesto. Si usted duda de la persona que tiene al lado, porque no le parece lo suficientemente atractiva, no está satisfecho y es su novia, si es su esposo o su esposa, ya eso no lo puede hacer. No hay devolución. Pero en la etapa previa, tenga la integridad de decirle, no estoy seguro, creo que no te he entregado mi corazón. Y usted desista de esa relación, sea honesto, sea veraz. Dice en el Proverbio 11, verso 9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Con la boca del impío, dice NBI, se destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Puedo decirle que la crítica, la murmuración, dentro de la empresa hay algunos personajes que tienen la habilidad de ir y hablar de alguien. Fulanito, ay, ustedes no lo ven. ¿Por qué no ponen camaritas para que lo conozcan?
¿sí? Y ya colocaron jefe, yo sapo no soy. Yo no voy a andar contando lo que... Pero fíjese bien, ¿a quién le está dando su confianza? ¿Qué está buscando? Socavar la confianza, la credibilidad de esta persona inocente, pero alguien que tiene una lengua ponzoñosa. El problema es cuando esa lengua ponzoñosa, aún dentro de las congregaciones, está muchas veces. No digo que nuestra iglesia es el caso, pero es mejor prevenir. Otro aspecto de las lenguas, de las conversaciones engañosas, es la autoalabanza. Yo, ay María, como conductor, mijito, yo creo que nací manejando. ¿Sí? La pretensión, el orgullo. Hay quienes hablan tanto de sí mismos y el que tiene discernimiento dice, el que presume carece. Pero algunos no saben el proverbio. Dice, alábate. No, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Por qué? Porque la persona que está elogiándose es como la publicidad falsa, ¿no? Engañosa. ¿Alguien de ustedes ha sido víctima de la publicidad engañosa? Le prometen las maravillas del mundo. ¿Sí? Las maravillas del mundo. Finalmente, no sucede nada de eso. Pero ocurre lo mismo no sé si Javier, que ha sido manejado personal, ha manejado también recursos humanos, ha entrevistado a personas que le hablan de sí mismos y a la hora de ir a hacer nada. Por amor de Dios, guárdate. Muy bien. Conversaciones que dividen. Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Conversaciones que dividen. Que dividen. Dentro de las fuerzas militares hay un delito cuando alguien socava la credibilidad. ¿Alguien sabe cómo se llama ese delito? El que habla mal, el que murmura dentro de las fuerzas militares. ¿Cómo se llama en una empresa cuando alguien comienza a hablar mal de la empresa, a socavar los sistemas, a hablar mal? ¿Cómo? Disociar. Un soldado disociador le pueden hacer consejo verbal de guerra. No se permite hablar mal de ningún compañero y mucho menos de la institución o de un superior. Eso es disociar. Se debe conservar. A nuestros periodistas debieran enseñarles esto. Porque hay muchos que hablan cosas que no tienen sino solamente una suspicacia. Hablan de su propio parecer, pero no están informando las noticias como son, sino comunicando su propio sentir. Comparten su inclinación, su apreciación, su sentido, su gusto, y no están haciendo realmente la comunicación, informando una noticia basada en hechos. Muy bien. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Tenga bondad de ponerme cuidado. 6 cosas que él aborrece que estén en nuestra boca. Brevemente. Número 1, los ojos altivos. Los ojos del orgulloso. Yo conté esta mañana la historia del niño, un niño de 7 años, que la mamá le dice, siéntate ahí porque estás castigado. No me siento. ¿Que te sientes? No me siento. Que te sentes y lo coge de los hombros y lo sienta ahí y te queda sentado. Y el muchachito le dice, pero por dentro estoy de pie. Esa es altivez. Hay quienes dicen, no, yo en esto sí no estoy de acuerdo con la Biblia. Yo en esto no estoy de acuerdo con la iglesia. Yo no comparto esto. Altivez. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa. En nada. ¿Por qué tenemos que mentir? No hay razón para mentir, es un hábito. El diablo quiere destruirte. Las manos derramadoras de sangre, inocente. Las manos derramadoras de sangre, inocente. Los que abortan. El sistema nuestro es un sistema aborrecible ante Dios. Puede decirme 10,000 argumentos. La Biblia dice clarito, no matarás. Pero es que, y hay no sé cuántos argumentos desde la ética moderna
¿Hay cuántos argumentos? No es permitido el aborto en la palabra del Señor. Nosotros somos defensores de vida. Vamos a defenderla. Que es que la niña, bueno, no sé, no voy a decir más. El corazón que maquina pensamientos inicuos. La iniquidad está en el mundo interior. Cuando alguien tiene un corazón malo. Escuché de un hombre que él confesó públicamente: yo nunca me acosté con otra mujer que no fuera mi esposa, pero codicié en mi corazón a todas las mujeres que pude haber visto. Donde yo llegaba estaba mirando y mirando el cuerpo de la una, mirando el cuerpo de la otra, mirando el cuerpo de la otra. Se llama iniquidad. Dios aborrece ese mundo interior cargado de maldad. No solamente es pecado lo que se comete externamente, no solamente es pecado lo que se ejecuta, es pecado también la intencionalidad del corazón, porque tales son los pensamientos en el corazón del hombre, tal es el hombre. Usted tiene que ser limpio desde adentro. Muy bien. Dice, el testigo falso que habla mentiras, ¿sí? Que es capaz de decirle, yo lo vi, como acusaron a Jesús, yo lo vi, y era mentira todo. Y dice luego, el que siembra discordia entre hermanos. Los hermanos somos los miembros de una familia. La iglesia es una familia. Sembrar discordia entre el pueblo de Dios o dentro de su familia, eso es algo terriblemente malo. Hay quienes se reúnen para hablar más del primo, del tío, del cuñado, para generar divisiones familiares. Digo, no, muérdete la lengua antes que hablar mal de tu familia. Muérdete la lengua antes que hablar mal de la congregación. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, cuando alguien está inconforme, de pronto le dieron un cargo y se lo quitaron, de pronto una delegación y se la quitaron, cierto privilegio se lo quitaron y ahora está murmurando, se siente señalado, mal visto y comienza a difundirlo. Está él siendo irresponsable consigo mismo y está contaminando a otros. ¿Me hago entender? Usted tendría la valentía. Yo recuerdo una vez que yo tenía un amigo en un sitio de trabajo. Y ese amigo era el hijo de mi jefe, del jefe supremo de ese lugar de trabajo. Entonces yo fui a hablar con él. Y en un momento de fragilidad, quise contarle mis incomodidades que tenía con el jefe de ese lugar. Y él me escuchó. Me escuchó por ahí unos 20 segundos. Y me dijo, ¿y ya hablaste de eso con mi papá? Yo quedé como que era un tonto en la cabeza. Yo creo que esa información no hace falta en este lugar. Solamente sería útil allá hablando con mi padre. Ay, trágame tierra. ¡Qué vergüenza! De pronto me doy cuenta que estoy murmurando de mi jefe y lo estoy haciendo con el propio hijo de él. Y este hijo, que era un muchacho como 15 años más joven que yo, me da semejante ejemplo de ética y de respeto y de buenas costumbres. Espero en Dios que cada vez que alguien venga a murmurar a tus oídos, tengas la sabiduría para decirle, ¿y ya hablaste con la otra persona? Porque esa información no es útil aquí, solamente es útil con la otra persona, no conmigo. Los que escuchamos corremos el peligro de ser corrompidos por la amargura del otro. Y corremos el peligro de convertirnos en transmisores, en reproducir y multiplicar la amargura del otro, la que el otro nos sembró, que puede ser hasta infundada, puede no ser cierta. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha sido engañado con un comentario falso? Y usted lo escuchó, le prestó sus oídos a un comentario erróneo, lo tragó tontamente y luego fue a divulgarlo y después del tiempo se da cuenta que está divulgando una mentira. ¿Le ha ocurrido a alguno de ustedes?
Yo creo que no ha ocurrido a más de uno. A más de uno. El diablo es experto en crear las mentiras. No solamente crea las mentiras, sino que construye evidencias falsas. Construye evidencias falsas. El diablo es experto en crear evidencias falsas. Cuando los soldados que cuidaron a Jesús, ellos eran testigos que Jesús resucitó. Los llamaron y les dieron dinero y les dijeron, no, tranquilo, no le va a ocurrir nada, solamente declare que los amigos vinieron y toda la gente vino a difundir y ellos estaban difundiendo una mentira que hasta el día de hoy se predica esa mentira. Han pasado 2000 años, pero Jesucristo resucitó. Y les puedo contar bíblicamente cantidad de casos donde el diablo inventa, crea, diseña las evidencias. Y es falso. Evidencias no te garantizan que sea verdad. ¿Usted recuerda cuando José lo cogieron, le quitaron las vestiduras, las rompieron, mataron un becerrito, le llevaron, le pusieron sangre, se lo llevaron a su papá y dijeron, mira lo que encontramos en el campo. Era de tu hijo, ¿cierto? Y él que, ay, alguna mala bestia lo mató en el campo. Una mentira. Pero ellos crearon una evidencia falsa. Usted no va a andar creyendo todas las evidencias. No todas las evidencias son verdaderas. Tiene que ser sabio y entendido. Sabio y entendido. Usted no es cualquier persona, usted es un hijo de Dios, iluminado por el Espíritu Santo, por la palabra que lo hace alguien sagaz, inteligente, prudente, cuidadoso, lleno de virtud, de prudencia. Usted no puede ser simple, debe dejarse llenar del Espíritu de la palabra. Amén. Alguien que me diga la hora porque tengo la pretensión de seguir de largo. Voy a intentar. ¿Puedo abusar? ¿Me perdonan? ¿Seguro? Levanten la mano los que quieren que paremos aquí o levanten la mano los que quieren que continuemos. Lo siento porque no levantaron la mano a tiempo. Muy bien. Dice, conversaciones que dan vida. Vamos a entrar a la parte positiva. Hubiéramos seguido con la parte negativa porque hay mucho que cortar. Pero vamos a hablar. Proverbios capítulo 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Hablo de conversaciones conciliadoras. Conversaciones pacificadoras. Se requiere profundidad, formación para poder tener un lenguaje conciliador. Y yo encuentro personas que me han sido ejemplo, que realmente me han edificado y he pasado vergüenza porque he encontrado en otros, yo supuestamente soy pastor, ¿no? Pero he encontrado personas muy entendidos en la obra del Señor. Sí. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo es que dice? Una vez llegó mi hijo a la casa y cuando abrí la puerta, empujó la puerta. Era un chiquitín, tendría tal vez 7 años, de pronto 8, no creo, 7 años. Y entró, tiró la puerta con mucha violencia, tiró la maleta, apenas quedó en el mueble y entró a su habitación y volvió a cerrar la puerta con fuerza. Y yo le pegué el grito. Un gritazo. Porque me dio furor la manera como entra este chiquitín tan enojado y con qué grosería. Y viene mi mamá, mi esposa, interviene y me pone la mano en el pecho. Y dice, espera, déjame, yo hablo con él. Quiero ver qué le ocurrió. Ahí está la blanda respuesta, la blanda intervención. Y va donde el niño y le cuenta qué lo tiene tan volado. Y él le cuenta la historia. Dice, en todo lo que va corrido del año, yo levanto la mano y nunca me dejan participar. ¿Por qué? Porque eres hijo de pastor. Aquí no hay privilegios. Y era un colegio cristiano. Entonces, como eres hijo de pastor, no tienes privilegios. Pero pueden darle la oportunidad al primero que levante la mano.
o al que insiste, como todos tienen derechos. Estaba tan enojado y tan lleno de verdad. El motivo era tan real que esa profesora tuve que interceder por ella para que no la despidan del colegio. Cuando yo formulé la queja adecuadamente. Pero mire, yo iba a coger a mi hijo y le iba a dar un par de correazos, cosa de que él no vuelva a tirar la puerta. Y cuando él entra a la casa, él primero dice, papá, buenas tardes. Y cuando entra a su cuarto, las cosas se cuidan. Pero esa explosión de ira, yo no la tolero. De ninguna manera. ¿Pero qué ocurrió? La blanda respuesta de mi esposa me quitó la ira. Hay que ser sabios. Tiene todas las aplicaciones este pasaje. Cantidad de veces. ¿Sí? Cantidad de veces. Aquí vienen personas con unos problemas terribles y le digo, mira, tienes toda razón. Lo que tú dices es muy malo lo que han hecho contigo. Pero no tienes el derecho a estar enojado. ¿Me escuchó eso? Tienes toda la razón, mas no tienes el derecho a estar enojado. Jesús tenía toda la razón para fulminar al mundo. Tenía todos los derechos y él no los defendió. Él dijo, Padre, perdónalos. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra cabeza. Es de él que tenemos que aprender. Si usted continúa dándole rienda a sus emociones, a sus derechos, perdóneme, pero usted está en tinieblas todavía. Todavía está en tinieblas. Pero es que mire lo que... ¿Usted se imagina José acusando a los hermanos cuando él tuvo la oportunidad? Cuando lo vendieron y aparecen allá a los 23 años más tarde, se encuentran con sus hermanos y ella es el jefe de toda la comarca, es el hombre más importante del imperio. Ahora sí me cayeron. Vengan acá, infames. ¿Te acuerdan cuando yo era pequeñito y me pegaban y me humillaban? Y esto sí, y ahora tengo todo el poder de humillarlos. Él no hizo eso. Dios, ustedes lo hicieron para mal, pero no fueron ustedes. Fue Dios para preservación de su vida y de mi vida. Fue Dios para preservación de muchos. Fue Dios en un plan de Él. 5 veces dijo en 2 versículos, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios. Él atribuía a Dios. De eso vamos a tener otro tiempo para hablar. Palabras de fe. El apóstol Pablo es un ejemplo de palabras de fe. Usted lee primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Es una carta muy larga, tiene 58 versículos y habla de cómo en medio de la tribulación más grande, porque estaban pasando por unas pero muy difíciles, dice, no se preocupen, todos vamos a resucitar un día, vamos a morir, pero hay esperanza, da una palabra y luego le dice, en el último versículo dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siga predicando, siga haciendo discípulos, siga visitando a los enfermos, siga ayudando a los necesitados, siga dándole abrigo, alojamiento a los desplazados. Sigamos haciendo la obra del Señor. Nos pueden matar, no se preocupe, ya Dios venció la muerte, ya la muerte fue vencida. El último enemigo ha sido vencido y es la muerte, y Cristo nos va a levantar en gloria con un cuerpo resucitado. Es una capacidad de darle palabras de fe a la iglesia. Es un don extraordinario. Les animo para que lo lean. Palabras de fe. ¿Sí me hago entender? Palabras de esperanza. Hay un don en la Biblia que es llamado el don de la exhortación. Está en Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice, el que exhorta en la exhortación, hablando de los dones. Este don de la exhortación es el don de animar. Está alguien aborisconcholado, ¿sí? Así, meditabundo, cabizbajo. Parece que llevara el mundo encima. Escuché la historia de un hombre llamado Martín Lutero. Dicen que él estaba un día paseándose con una taza de café o de té en la mano, así taciturno, no tomaba tragos, caminaba para allá en silencio. Entonces la esposa corriendo fue y se vistió de negro, se colocó ropa negra y vino de luto. Y el hombre cuando la ve se espanta. Dice, ¿por qué estás de luto? Digo, ¿cómo no voy a estar de luto?
¿Y pero por qué? ¿No es que Dios se murió? Dice, ¿cómo así que Dios se murió? Si tiene que haber sido porque el pastor y todo preocupado, de ser porque Dios se murió. Mire, esto honestamente amerita un aplauso al Señor. La verdad. La verdad. Un cristiano preocupado. Un cristiano preocupado. Es porque Dios se murió. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amén. Entonces, Dios tiene que haberse muerto para que los cristianos anden aurisconcholados, sin esperanza, sin sueños, ya se le acabó la vida. Eso es el don de exhortación, de consolar. En Isaías, en el capítulo 50, en el versículo 4, este pasaje es bellísimo, se lo recomiendo que lo lean completo. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿A quién? Al cansado, el que está agotado, afligido, aburisconcholado, taciturno, cabizbajo, meditabundo, así como que ya no puede con la vida. La palabra lo levanta. Está hablando de Jesús, pero Jesús colocó esa unción en todos nosotros. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Eso es lo que Él hace con el creyente que es sabio, que se dispone a buscarlo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y allí estaba Dios, muriendo por nosotros para decirnos, tranquilo, ¿sí? Tranquilos. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo ya vencí al mundo. Ya vencí al mundo. Ya vencí al mundo. Ya vencí al mundo. Ya vencí al mundo, ya vencí tu problema, ya vencí los demonios. Conmigo eres más que vencedor, conmigo eres más que vencedor. Palabras de fe, hay que tener palabras de fe, debes comunicar palabras de fe a cualquier persona. Yo recuerdo a un amiguito muy especial, tenía perdida matemáticas en grado 10º. Ha perdido la materia, le quedaba un mes de clase para hacer un examen final. Y hablamos, ya ha perdido el año, ya, con esa materia y con otra que tenía perdida, ya perdió el año. Chao, no hay oportunidad. Pero la más importante era matemáticas. Entonces hablamos con el papá y con la mamá y le conseguimos un profesor. Y el profesor era alguien mágico para enseñar matemáticas. Mágico. Sí, él es un profesor gordito, es una cabeza y tiene una metodología para enseñar asombrosa. Las materias de matemáticas en grado 10º, a ver si me acuerdo, son cálculo, trigonometría, geometría, creo. Sí, álgebra, no recuerdo si ya ven álgebra en 10º. Eran todas las materias que estaban perdidas, era el área la que estaba perdida. En un mes, el nene presentó un examen de todas las materias del área de matemáticas y lo aprobó con nota no solamente buena, sino bueno más. Y los padres dijeron, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Usted no le entraba a esto. ¿Hizo trampa? No, hizo trampa. Encontró a alguien que tiene la palabra para decirle, tú puedes, tú sabes, hagámoslo así, practiquemos. Y encontró a alguien que le dio palabras de ánimo, palabras de fe para levantar. Dios quiere usarte para que levantes a la persona que está caída. Amén. Alguien va a renunciar a su trabajo impulsado por una crisis familiar. Dice, hombre, en vez de renunciar, hombre, hagamos otra cosa, porque si renuncias no tienes dinero. Ahora el problema familiar se va a agrandar. Va a renunciar por una crisis laboral interna. ¿Qué es? Muchas veces son celos, es envidia, es morbo dentro del corazón de la persona. No sabe enfrentar las dificultades. Voy a adelantarle, cuando termine esta charla, esta serie, voy a comenzar con una serie que se llama Del sueño al destino.
basado en las pruebas que vivió José desde que recibió su sueño hasta alcanzar. Y les voy a mostrar que hay solamente una palabra que nos detiene del éxito. Hay una palabra que nos mantiene lejos del éxito. Una sola palabra. ¿Cuál cree que es? El carácter. Carácter. Si tu carácter no tiene la formación suficiente para soportar las dificultades, fracasarás. Así que vamos a trabajar 10 lecciones. Ya voy por las 6, están escritas. Voy a abortar un hijo porque no hay dinero para sostenerlo. O porque peleó con el novio. ¿Es en serio? Yo conozco muchos casos donde el mismo esposo ha hecho abortar a su esposa, a los hijos, porque es que no, ya tenemos 2. No podemos tener más hijos. ¿Cómo lo vamos a mantener? Hay que abortarlos. Créanme que como consejero yo he manejado casos como esos. Eso es un estado de incredulidad terrible. Un estado terriblemente falso. Allí requiere alguien ayude, ¿no? Va a cambiar su congregación porque está molesto o ofendido. Aquí han venido no sé cuántas docenas de personas queriendo cambiar de iglesia. Ninguno está conmigo. Todos volvieron a su iglesia. ¿Por qué? Reciben la palabra que sana, que restaura, que vivifica. Cuando me saludan me tratan muy bien. Me aman, me respetan, me admiran. Sobre todo porque nunca he utilizado el don para buscar que la gente quede conmigo. Porque no es ético. No es correcto. Muy bien. Palabras de vida eterna y cuando terminamos. Juan capítulo 6, en el versículo 68, ustedes conocen la historia. Entonces le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, en su boca no hubo condenación para nadie. Para nadie. Un día le trajeron a una mujer: Señor, esta mujer fue encontrada en el acto flagrante de adulterio. La ley dice que debe morir. Y él estaba escribiendo algo. Para mí que estaba escribiendo los nombres de los clientes de la chica. Y comenzaba con el que trae las piedras más grandes. Yo sospecho que eso era lo que él estaba escribiendo. Y entonces tal vez le colocó la fecha y hora y lugar, hasta el monto que pagaron. Y estaba Jesús leyendo y de pronto dice: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el primero soltó la piedra, el segundo también, y todos se fueron. Yo sospecho eso, ¿no? Eso es algo extrabíblico porque no está en la Biblia. Pero algo escribió él en el piso. Y lo que escribió en el piso fue parte del mensaje a los que estaban ahí. Y de pronto no había nadie. Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella levantó la cabecita así toda temerosa. Dice: no están, todos se han ido. Dice: ni yo te acuso. Vete y no peques más. Anda, yo te perdono. Ya, corta con el pecado. Yo te perdono. Ese es Jesús. Palabras de vida eterna. El Señor quiere que tu boca tenga palabras de vida eterna para los demás. A mí me preocupa cuando un jefe tiene 10 empleados todo el año y no se gana a uno solo durante el año porque nunca abrió su boca para compartir el evangelio. 10, 20, 30, 50, 100, 200 empleados, un año con él, 2, 3 meses, y no gana a uno solo. Todo fue trabajo. Y este cristiano nunca abrió su boca para transmitirle salvación, nunca le dio la oportunidad a su gente de que fueran salvos. ¡Qué vergüenza! Primer carta a los Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si os rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabras que dan vida. Vida. ¿Por qué estoy vivo? Porque un día yo necesité un favor. Yo necesitaba que una persona me sirviera de fiador para que me dieran un muestrario de joyas y de relojería para trabajar. Y no tenía más amigos. Había una señora evangélica, amiga de mi mamá, amiga de crianza. Y a la señora yo no le dije la palabra, porque era evangélica. Yo a los evangélicos no les hablaba. No,
El día que yo me enteraba que era evangélico, moría para mí. Pero yo fui muy hipócrita y como yo dije, a ver si es que esta evangélica es de buena gente, de verdad. Y fui y le pedí el favor. Y esa señora me brindó un tinto. ¿Le provoca un tintico, Carlitos? Y me brindó el tintico. Y me comenzó a hablar de mi mamá y de sus años de infancia, porque eran como hermanas de crianza. Con el tinto ahí, con los cigarrillos en el bolsillo, yo le pregunté, ¿y será que puedo fumar un cigarrillo? Digo, claro. Y me trajo un cenicero. Allá nadie fumaba. Era absolutamente prohibido fumar, pero por llegar a mi corazón me dio permiso. Fue el único cigarrillo que me fumé en su casa y después entendí, dije yo no lo vuelvo a hacer. Me lo fumé. Le pedí la fianza y dijo que me servía. Hipotecó su casa por un poconón de dinero. Tomó el riesgo esa mujer. Y en el proceso de firmar los documentos, un día se sentó y me preguntó, Carlitos, ¿tú ya eres salvo? Yo tenía mi casa llena de doctrina, entonces yo le había hecho muchas preguntas en el proceso. Ella me habló de Jesús. Y ya después de que no me dio, oíste, Carlitos, yo te invito a nuestra iglesia, venga un día, nos acompaña. Alguien me enseñó un dicho que amor con amor se paga. Y ante tanta amabilidad de esta mujer, y me acaba de poner su casa en mis manos, yo manejaba un portafolio muy valioso, un muestrario muy caro. Hoy día no se puede hacer eso. La inseguridad es muy grande. Me matan por eso. Póngale que cargara un muestrario de unos 40, 50 millones de pesos todo el tiempo debajo del brazo. ¿Sí? Hoy, en plata de hoy. Relojería importada, joyas, cosas muy costosas. Y fui a la iglesia. Y vino un predicador ecuatoriano. Y se jaló un mensaje tan impresionante que yo pasé y le entregué mi vida a Jesús. Aquí estoy. Una mujer que yo la odiaba en mi corazón por ser evangélica, que yo la estaba utilizando para un favor, abrió su boca y me habló de Jesús y soy salvo. ¿Podré pagarle el bien que me hizo? ¿Podré pagarle el bien que me hizo? Nunca. Cuando tú callas y no testificas de Jesús a la gente que te rodea, le estás negando esta consolación. Dios te dio el poder de la palabra. Tú le predicas a una persona, por pervertida que sea, el evangelio, y Jesucristo la resucita, la transforma. Yo le he predicado a enfermos mentales. Han llegado a mí locos a mi oficina. Locos. Sin bañarse, con el pelo rebujado, soltando baba, con las lagañas en los ojos. Locos. Y en una charla, hablándoles de Jesús, los he visto salir sobrios de mi oficina. Después de pasar meses en un manicomio. Y venir en una charla, cuando escuchan la obra de Jesús, ser sanados y libres para nunca volver a la locura. He visto cosas extraordinarias por la predicación de la palabra. Dios te dio esa palabra, está en tu boca. Dios quiere que la uses para predicar de Jesús. Leo y oramos. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo está? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio,
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha sido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Dios colocó su palabra de restauración, de salvación en la iglesia, para que donde haya un creyente, en cualquier lugar, haya resurrección. Si ese creyente abre su boca y predica de Jesús, en tu boca está el milagro de transformación de alguien. En tu boca está el milagro de sanidad de alguien. En tu boca, yo quise suicidarme a los 17 años. Y Dios me ha usado para salvar del suicidio no sé cuántas docenas de personas. Porque alguien me predicó. Quisiera hablar mucho más, la verdad tengo un río en mi corazón. Pero es muy suficiente esto que hemos hablado hoy. En tu boca está el poder de la vida o de la muerte. Puedes matar con la crítica, puedes matar con la mentira, con el engaño, puedes matar con la amargura, con la división, puedes matar con la reducción, con los gritos, o puedes vivificar con la palabra de gracia, puedes resucitar con la palabra de amor, puedes redimir a los demás si hablas palabras conforme a Cristo. Vamos a